Hola, buenos días. Soy José Manuel Durbá y soy inversor y analista financiero. Eh, lo que quería, o sea, el tema es sobre las claves de inversión, lo que nos interesa ver al inversor particular. En este negocio de la inversión hay muchos actores, cada uno tiene unos intereses. Hay gente que se dedica a comercializar fondos, otros a gestionar y a recaudar dinero, es lo que se dedica la mayoría de la gente. Pero al inversor, entonces, al tener los intereses ser distintos del inversor, lo que ya el interés del inversor no se impone. Entonces nos dicen diversifica, invierte en este país, invierte en el otro. Al inversor todo eso nos da igual. Lo que pasa, al estar influidos, se actúa en la mayoría de los casos a lo que dice la prensa, lo que dicen determinadas casas de inversión y tal. Entonces, a nosotros para invertir por fundamentales tenemos que estudiar la empresa, tenemos que tener una base. Entonces, la base la tenemos que coger principalmente de los ratios que salen del análisis. Pero estos ratios se basan en datos del pasado. Si nos basamos en los ratios para tomar una decisión, al ser ratios, la inversión es a futuro. Entonces, esos ratios nos dicen lo que hizo la empresa, pero no nos dice lo que hará. Los ratios para lo que nos sirven, o sea, los debemos de utilizar, pero debemos de utilizar para localizar la empresa y empezar a trabajar en la empresa a partir de los ratios. No podemos tomar una decisión a partir del ratio porque son ratios del pasado, de lo que hizo la empresa. Pero sí que nos señala qué es lo bueno de la empresa. Entonces, a partir del ratio bueno es cuando tenemos que empezar a ver cuál es el negocio de la empresa y qué ventaja tiene la empresa para poder invertir en ella. Entonces, si nos cogemos la cuenta de explotación, lo primero es ver cómo obtiene los ingresos, pero después nos vamos al margen de explotación. Al margen de explotación hay empresas que son capaces de obtener márgenes del 50, del 40, del 30. Entonces, hay empresas que son monopolios, que aquí en España tenemos Enagar, Redella, AENA, pero hay empresas que es un monopolio real. Son empresas que tienen una ventaja competitiva que les permite obtener rentabilidades superiores a las normales. Entonces, esas empresas normalmente están en Estados Unidos. Tenemos Alphabet, Microsoft. En España tenemos a Amadeus. Amadeus es líder mundial y tiene una ventaja competitiva que le permite obtener un 30-35% de margen de explotación. Amadeus lo que hace es un negocio que es muy difícil de repetir. Lo que hace es hablar con agencias de transporte, contratar agencias de transporte, hay miles que están ahí enganchadas, y les proporciona un programa gratis. Las agencias de transporte contratan viajes y lo que hacen es embarcar gente a las aerolíneas con las que Amadeus tiene un acuerdo con ellas, y entonces la aerolínea paga y Amadeus le proporciona clientes. Amadeus el año pasado embarcó 2.000 millones de pasajeros. Eso no lo puede hacer ninguna empresa en el mundo. Esa empresa es una ventaja que otros no pueden repetir y le da un margen superior a los demás. Es una empresa buena para invertir. Hay otras, siguiendo con el margen de explotación,
Hay otras empresas que no tienen márgenes extraordinarios, no tienen márgenes del 30, 40, 50, pero tienen márgenes que son superiores a la competencia. Por ejemplo, está CIE. CIE viene en su sector, vienen a ganar un 5%, mientras CIE suele estar alrededor del 15%. Eso es una ventaja competitiva que tiene. O sea, eso es algo que llama la atención en el ratio, y a partir de ahí tenemos que ver por qué se produce eso, por qué CIE tiene esa ventaja competitiva que le permite obtener más margen. CIE, en ese sector, todas las empresas trabajan para pocos clientes. CIE lo que hace es diversificar el número de clientes, trabaja para un gran número de clientes, y entonces el poder de fijación de precios los tiene CIE. Las otras empresas, y trabajan para pocos clientes, el poder de fijación lo tiene el cliente. Entonces trabajan con menos márgenes. Cuando viene una crisis, cuando los otros entran en pérdidas, CIE baja, pero se queda con beneficios, y entonces tiene la ventaja, puede comprar empresas y en cualquier caso siempre queda mejor posición que las otras. Siguiendo en la cuenta de explotación, después tenemos el margen del beneficio neto sobre ingresos, que nos testea si el margen de explotación si tiene problemas. Podría venir, si tiene, o sea, el margen de explotación nos da los gastos de la empresa enfrentados a los ingresos. Una vez pasamos ahí, invertimos los financieros. Entonces, si una empresa tiene mucha deuda, llegaríamos al margen de resultado neto sobre ingresos muy bajo o menos bajo. Eso, ya por ejemplo, SACIR consigue un margen muy bueno de explotación, pero la deuda que tiene por las concesiones hace que el margen de beneficio neto sobre el resultado sea menor sobre todo que la competencia. Siguiendo, tenemos el ROE, la cantidad de capital que la empresa emplea para trabajar. Entonces, hay empresas que, aunque tengan poco margen de explotación, con el negocio ganan poco porcentaje, utilizan poco capital. Si pueden trabajar utilizando poco capital, multiplican el rendimiento, y entonces llegas a rendimientos de capital que pueden estar entre el 20 o 25, cuando el negocio solo te da un 2 o un 3. Eso tenemos las constructoras. Las constructoras trabajan con muy poca margen, 2-3%. Si la empresa consigue mucho volumen a poco margen con poco capital, el rendimiento se multiplica. Nosotros tenemos que comprar rendimiento. Ahí tenemos ACS. ACS pues son 34.000 millones lo que hace, y solo le saca un 2%. Pero al tener un capital relativamente pequeño, la rentabilidad de ese capital se le va al 20-25%. Es una rentabilidad ya muy buena. Después, o sea, lo que estoy intentando decir es que los ratios no nos sirven para evaluar la empresa, porque son ratios que se basan en datos del pasado, pero nos sirven para investigar por qué se producen esos ratios, y entonces lo que intentamos es entender el negocio de la empresa para poder saber si el año que viene y en los próximos años podrá mantener esos ratios o no. Si entendemos el negocio y sabemos por qué gana ese dinero,
Entonces, tendremos facilidad o tendremos la posibilidad de poder evaluar el negocio en el futuro. O sea, siguiendo en el balance, las empresas, hay datos que nos tenemos que fijar que son más importantes que otros. Los plazos de pago y plazos de cobro, la combinación es lo que, y el almacén puede hacer que una empresa buena sea mala o una mala sea buena. Por ejemplo, o una buena sea mejor. Inditex es una empresa que paga a un mes y cobra a 3 meses. Al revés. Cobra a un mes y paga 3 meses. Entonces esa diferencia de 2 meses le permite que tenga un excedente de unas necesidades operativas. El circulante le genera unos 2.500 millones cada año. Es la diferencia entre lo que tiene que cobrar y lo que tiene que pagar. Cuando el COVID, los ingresos le bajaron y entonces esta relación se redujo. Los 2,5 millones, los 2.500 millones que generaba, se le fueron a 1.500. Cuando pasó el COVID, volvió. Entonces, y el año pasado la cotización se disparó. ¿Por qué se disparó? El plazo de pago lo alargó 1 mes y medio, por una parte. Y por otra parte, el margen de explotación le aumentó 5. Bien porque subió precios o porque bajó precios a los proveedores. Pero ahí tenemos que los márgenes, o sea, los ratios, nos señalan que ahí ha pasado algo y después la cotización lo refleja. La cotización de Inditex el año pasado se disparó. Entonces, bueno, llevaba muchos años ahí. ¿Por qué se ha disparado? Pues por eso. Generó el mes y medio que llevaba 2.500 millones generados, que son 2.000 millones que tiene la empresa y no le cuestan un duro. Al cambiar los plazos y pagar más tarde, estos plazos se le fueron a 3.500 millones. O sea, 1.000 millones más se generaron el año pasado. Simplemente cambió eso. Entonces, ahora el tema es decir, si sabemos que ha sido por eso es sostenible. Lo que nos interesa saber es si Inditex seguirá subiendo o no. Este año puede hacer lo mismo. Si ya está pagando a 4 meses y medio, puede decirle a los proveedores, ahora te pagaré a 5, a 6. Pues difícil. Y los precios, puede subirlos. Este año los ha subido. Pero al otro lo podrá subir, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Y si lo sube, pues a lo mejor en vez de subirlos un 5, los podrá subir un 1. Entonces, los resultados que este año se le han disparado, este año 2023, difícilmente le subirán al 2024. Entonces, el tema, volviendo al principio, que me parece que como me estoy yo pasando, lo que se trata es de, desde el ratio, llegar al motivo por el que la empresa consigue esos ratios. Cuando sabemos el motivo por el que los consigue, entonces podremos saber si la empresa puede seguir siendo buena o no. Una empresa parecida a Inditex es Logista. Logista genera dinero por un tubo. Mira, Logista vende tabaco. Entonces, bueno, esta empresa es... El tabaco, pues la gente va dejando de fumar y tal, y entonces el negocio no les desaparecerá. El negocio no está en vender tabaco. El vender tabaco a Logista le deja 4 perras. El Logista vende tabaco o sea, Logista lo que hace es coger el tabaco del fabricante y lo vende al estanco. Todos los años el tabaco aumenta los impuestos. El impuesto de labores de tabaco es enorme. Entonces, aunque venda menos cantidad,
Si el impuesto sube o el precio de las cajetillas suben, que todos los años suben, eso es lo que le interesa a Inditex. Inditex, ¿qué pasa? El IVA, cuanto más sube el precio, más sube el IVA. Y Logista de IVA viene a tener unos 1.000 millones en el bolsillo, que cuando al mes paga Hacienda, pero tiene ese dinero un mes, paga y ya ha recaudado el otro. Eso es. Pero de labores del tabaco tiene 4.000 millones. Ya, tiene 5.000 millones que son del Estado. Lo cobra él. Entonces, aunque el negocio no le funcione, que sí que le funciona, el dinero que genera es el que lo está rentabilizando. Ese se lo presta la matriz. Ahora han cambiado a Euribor más 0,75. Es un dinero que no le cuesta un duro y lo presta la matriz o sea, pues puede estar entre el Euribor y el 0 al 3 o 4% sin coste. O sea, siguiendo los frutos, hay otras empresas que generan mucho más dinero que resultado. Una empresa no puede generar más dinero que resultado. O sea, en toda la vida de la empresa no puede cobrar más que los ingresos y no puede pagar más que los gastos. Van a coincidir siempre. Pero temporalmente lo que hacen es, los tiempos son los que no juegan igual. Se cobra antes o se cobra después. Cuando viene, como es en el caso de Inditex y Logista, por los flujos de la explotación, pues estamos jugando un mes más, un mes menos. Pero cuando vienen por grandes inversiones en inmovilizado, aquí las cantidades se pueden disparar. Un negocio muy bonito y que cuesta de entender, el de Ferrovial. O sea, si te pones a mirar las cuentas de Ferrovial y de esta empresa, hay años que gana mucho, que gana poco, no es por crisis, es simplemente, pues este año ha perdido, este año ha ganado mucho. Ferrovial lo que hace es monta una empresa, o sea, coge una concesión, la concesión es para 50, 70, 100 años. Lo que hace es crea una empresa suya a 80, 90, 100 y construye y todo va financiado, todo con deuda. Después, cuando empieza a trabajar una autopista, construye una autopista, todo con deuda. Cuando empieza a trabajar, el coste es muy poco. Si las máquinas, necesita muy poco personal para cobrar los peajes y los peajes los cobra al contado. El resultado no es exagerado porque la mayor parte del coste es la amortización. Pero la amortización no se paga. Las instalaciones las ha pagado con deuda. Conforme va pasando los años, Ferrovial incorpora en sus cuentas un resultado de las participadas y cobra un dividendo. El dividendo, este año, el resultado que ha incorporado de las participadas son 380 millones o así. El dividendo han sido 740 millones. Cobra el doble. Entonces, en una empresa, en las cuentas de la concesionaria, que es propiedad de Ferrovial, va entrando en quiebra, porque el resultado que influye a la amortización es pequeño y lo que pagan dividendo es mucho mayor. Incluso se endeuda para pagar más dividendo. Entonces, la empresa participada entra en quiebra, va entrando en quiebra, al patrimonio le va entrando el resultado y le sale lo que paga en dividendo. Entonces, ¿qué hace Ferrovial? De vez en cuando va vendiendo trozos, porque al principio consolida el 100% y el resultado de esa empresa lo consolida al 100%, el resultado y el patrimonio lo consolida.
conforme va aumentando, están quebradas. O sea, conforme va aumentando, pagando más dividendo, la empresa va entrando con el patrimonio, va desapareciendo y después lo tiene quebrada. El aeropuerto del Reino Unido, del Heathrow, está quebrado. Pero ahora ya ha ido vendiendo y le queda un 25, ya no lo consolida. Esa quiebra no lo consolida. Entonces, Ferrovial no presenta un patrimonio quebrado, que si las pusiera las pondría. ¿Y qué hace? Ese importe que cobra más que el resultado, lo que hace cuando vende por partes, porque va vendiendo 20, 25, 20 tal, y normalmente se paran al 49,9, que entonces ya no consolida, y entonces ahí le mete caña, coge deuda y cobra más dividendo. Entonces, cuando vende, o sea, el dividendo que ha cobrado de más del resultado, el flujo y el resultado nunca va a ser diferente, pero cuando vende la parte de la concesión, entonces tiene que aflorar el resultado. ¿Y qué pasa con la deuda? O sea, la deuda se pagará dentro de 50, 75, 100 años. Y dentro de esos años, la deuda, que ahora son 3 o 4 mil euros, 3 o 4 mil millones de euros, seguirá siendo de 3 o 4 mil millones de euros. Pero dentro de 75 o 100 años, eso lo ganarán un año. Y lo que ahora devolver 3.000 millones necesita, no sé, 15 o 20 años de resultado, entonces en 2 años lo paga. Y lo que hace es ir renovando deuda y aplazando. Y después encima la quiebra y la endosa. Normalmente son fondos, gente que mete su dinero, no hay gente que compre esas cosas, pero los fondos pues lo compran. O sea, son empresas que generan más dinero que resultado, pero que al final tiene que ser lo mismo, pero es en eso lo que se basa su negocio. Otro tema que hay en la diferencia entre los plazos de cobros y pagos, que eso ya vuelvo atrás, ahí se pueden detectar muchos problemas. En el caso de las empresas que informan ingresos por el grado de avance, son empresas que por ejemplo, las constructoras están construyendo una obra que dura 2 o 3 años. No pueden esperarse al final para dar los ingresos, entonces van por grado de avance. Entonces, ahí hay una parte hay una parte que está contratada y otra parte que van haciendo fuera de contrato, y los contratos van después, porque no tendría que parar la obra. Entonces, el pendiente de cobro en estas empresas es fundamental, porque si el pendiente de cobro sube mucho, es señal de que está trabajando sin contrato. Si trabaja sin contrato, está dando ingresos y resultados, pero eso no lo va a cobrar nunca, hasta que no se contrate. Pero si se contrata o no se contrata, hay veces que hay problemas y no se contrata. Eso es lo que le pasa a Técnicas Reunidas. Técnicas Reunidas, desde hace 6 o 7 años, era una empresa muy buena, cotizaba 30 euros, 30 o 40, y a partir de ahí empezó a caer. ¿Qué pasó? Se le acumuló el pendiente de cobro en contratos que no estaban firmados. Entonces, la vez, el resultado es muy bueno, tiene ingresos que va dando los ingresos que hace, pero esos ingresos pertenecen a obra que no está contratada. Entonces, la cuenta de resultados te saca unos ratios buenísimos. Sacaba hace 6 años. Es una empresa que ingresa, se da el coste y tal. Pero la cuenta de explotación te dice que es muy buena, pero se está acumulando un pendiente de certificar que ahora está en 8 o 10 meses. Una empresa no puede estar 8 o 10 meses sin facturar o sin cobrar la producción que hace. Al final la deuda le va aumentando
Entonces, si comparas la situación de Técnicas Reunidas de hace 6 o 7 años con la actual, ves que entonces era una empresa buenísima, unos ratios buenísimos, ganaba muchísimo dinero, y ahora ¿qué le ha pasado? La deuda que entonces no tenía, la ha cubierto. Lo que no cobra por ingresos, pues lo tiene que sacar de algún sitio. A la gente hay que pagarle, aumenta la deuda. Y entonces, y la cotización, pues conforme la gente ha ido dándose cuenta o no se ha dado cuenta, porque Técnicas no dice cuál es su problema. El problema lo tienes que deducir. No es normal que una empresa tenga un pendiente de certificar de 4 o 5 años. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, que me pregunte. No sé, no ha ido muy coordinada la cosa, pero podéis preguntar lo que sea de cualquier empresa. Yo sigo 80 empresas. Si acertáis, vale, si no... ¿Qué? ¿Inmobiliaria Urbas? ¿En qué situación? No, pero las inmobiliarias tienen un problema. Sigo a Neino, pero tienen el mismo problema. El problema de las inmobiliarias es que hasta que no entregan la vivienda, o sea, hasta que no entregan las llaves y se firma la escritura, no lo consideran venta. Pueden estar 2 años en una promoción y hasta que no entregan las llaves ni dan ingresos ni dan gastos. Va todo al almacén. Entonces, los ingresos y gastos que dan ahora son los de las promociones que ha estado haciendo los 2 últimos años. Entonces, bueno, yo ahora, para saber una inmobiliaria si va bien o no, lo que me gustaría saber es el plan que tiene de venta de pisos, si los va vendiendo, si no lo está cumpliendo, si está vendiendo a precios que le dejan margen, si ha tenido que bajar precios. Eso nadie te lo dice, solo lo saben ellos. Entonces, meterse en una inmobiliaria que siempre van 2 años, 1 año, 2 años, los datos que tiene son de hace 1 año o 2, y los de ahora te los dirá dentro de 1 año o 2, pues no sé, es un riesgo. Yo no he querido nunca, y siempre he estado muy relacionado en temas en empresas de construcción, inmobiliarias y constructoras, pero nunca he invertido porque baja ojo. No sé, es decir, pues si es un buen momento, entro. Bueno, pero es que sea un buen momento no quiere decir que todas las inmobiliarias estén en un momento bueno. O sea, el problema de las inmobiliarias es que vas a hoja. Si dices, es un buen sector, meto, pues vale, si tienes suerte te sale bien. Si viene la crisis, que esas desaparecen enseguida, como tú tienes los datos de hace 2 años, tú te vas a enterar cuando la crisis ya esté, como pasó en el 2008. De un día para otro dices, ya está la crisis, esto ya no puede salir. Los fondos se quedaron atrapados porque no se podían vender y podían retirar el dinero, porque los datos que tienes son de hace 2 años, no tienes los datos de ahora. Aquí, ajá. En el caso de invertir en una empresa, ¿El qué? En el caso de invertir en una empresa transportista, por ejemplo. ¿El caso de quién? De invertir. Ah, de invertir, sí. Una empresa transportista como lo es Ferrovial. ¿Transportista? Sí. No, Ferrovial es constructora. Exacto. Lo que pasa es que tiene concesiones de autopistas y entonces cobra los peajes. No es que sea logista, es la del transporte. Entonces, en el caso de invertir en una empresa así, ¿cuánto tiempo se recuperaría la inversión? Los inversores. En caso de invertir. En caso de invertir... Es decir, si quieres invertir en una empresa ferroviaria, una constructora, ¿cuánto tiempo se recuperaría la inversión? O sea, ¿en cuánto tiempo recupera la inversión? Pues, o sea, eso depende. Tú haces haces los cálculos, tú no sabes lo que va a ganar.
intentas adelantarte y saberlo. Según el precio que compres, tendrás una rentabilidad u otra. De todas formas, tú no puedes saber lo que va a hacer la bolsa. La bolsa, de cualquier motivo, te sube y te baja. Pero sí puedes prever cuáles van a ser los resultados. Si tú valoras los resultados, viendo los resultados como el rendimiento de tu inversión, pues si llegas a un precio que comprando ese precio, o sea, tú haces una previsión de resultados. Entonces, si yo compro, tú no puedes decidir el precio de compra, eso te lo dice la bolsa. Tú compras o no compras. En la bolsa te dice, esta empresa vale 20 euros. ¿Puedes comprar o no? Pero si sabes que va a ganar, o tú esperas que va a ganar 10 euros todos los años y van a subir un 10% cada año, vale, pues si yo compro a 20 y va a ganar, bueno, 10 euros es mucho, pero si compro a 20 y la empresa gana 2 euros, pues yo voy a tener un 10%. Si la empresa espero que crezca, porque en el análisis que ha hecho esta empresa tiene capacidad de crecer más y ir aumentando los resultados en el tiempo, el año que viene espero que gane 2 euros y al año siguiente espero que gane un 2,2, al otro tal, entonces sacas de ahí la rentabilidad. El precio que tienes ahora te interesa o no. Puedes pagar más. Si la empresa crece más, normalmente podrás pagar un PER mayor sobre los resultados que tenga. Pero eso lo decides tú. No estás obligado nunca a comprar. Puedes estar obligado a vender, pero a comprar no. Si a los cálculos que tú haces ves una rentabilidad adecuada, pues entras. Y si no, pues no entras. Ya no hay precios baratos ni caros. Es la empresa la que te va a dar un resultado que va a rentabilizar, porque dice, bueno, la empresa esta ha subido, el año pasado ha subido, se dobló, está cara. No, mira el valor, la capacidad de crear resultados. Si esa capacidad está de acuerdo al precio de ahora, pues es un buen precio.